Este es el cráneo que se encontró en las montañas de Tiagaya, en medio del Cáucaso. Se trataría de una región de difícil acceso, ya que está rodeada de montañas y valles en este solitario páramo. Investigadores dieron con una especie de búnker que estuvo abandonado durante décadas. Pero un hecho impactante salió a la luz. Los nazis debieron haber vivido y hecho experimentos en esta estructura durante la Segunda Guerra Mundial. Un antiguo maletín aún se encontraba entre los hallazgos. Estos señalaban que pertenecía a las fuerzas SS, específicamente a una expedición que se ocupaba del patrimonio ancestral de los nazis. Esta expedición nazi buscaba vida extraterrestre y para ello viajaron a Asia. La mayor sorpresa fue el descubrimiento de dos cráneos que no parecían humanos. Estos tenían cuencas oculares grandes pero no tenían boca. Inmediatamente se rumoreaba si los nazis habían logrado encontrar seres extraterrestres. Pero los científicos en Moscú dudan de esta suposición. Los cráneos simplemente podrían haberse deformado con los años sin dejar bocas visibles hasta el día de hoy. Muchas leyendas rodean los experimentos nazis en el Cáucaso. Sin duda, estos descubrimientos hallados en Rusia son impactantes y misteriosos. El acero de Damasco es un tipo de acero de crisol, empleado y elaborado en Oriente Medio para la fabricación de espadas, desde el 1100 hasta el 1750. Las espadas de acero de Damasco eran legendarias por su dureza y su filo, casi eterno, siendo muy aclamadas en Europa. La técnica empleada para su elaboración es hoy en día un debate entre metalúrgicos especialistas en la elaboración del acero. Las espadas de acero damasquinado se conocían por los patrones de sus hojas. Hoy en día se emplea en la elaboración de cuchillos de alta gama. Las espadas originales de acero de Damasco se elaboraron en las vecindades de Damasco, Siria, en el periodo que va desde el año 900 hasta 1750 después de Cristo. El acero de Damasco era una especie de aleación que tenía al mismo tiempo las cualidades de dureza y flexibilidad, una combinación que lo convertían en un material especial para la construcción de buenas espadas. Se cuenta que las primeras espadas damasquinadas se encontraron por los europeos durante las cruzadas. En este momento se ganaron su reputación de poder cortar un pedazo de seda en el aire, y de poder cortar una roca sin llegar a perder su filo. El disco de Festo es un disco de arcilla, cocida con inscripciones en ambas caras fechado a finales de la Edad del Bronce. Fue encontrado el 15 de julio de 1908 por el arqueólogo italiano Luigi Pernier en la excavación del Palacio Minoico de Festo, cerca de Agia Tríada, en el sur de Creta. El propósito de uso y su origen aún no han sido determinados, lo que ha convertido a este objeto en uno de los más famosos misterios de la arqueología. Actualmente se encuentra en el Museo de Heraclión en Creta. La inscripción fue realizada mediante presión de sellos jeroglíficos, preformados sobre la arcilla blanda, en una secuencia en espiral hacia el centro del disco. Este fue luego cocido a alta temperatura. Algunos arqueólogos suponen que la escritura del disco de Festo es minoica. Aproximadamente 10 signos del disco son similares a signos de la escritura lineal. Por ahora solo se cree que el disco sería la obra de un pueblo cicládico. Varias piedras se pueden ver en el parque japonés Asuka. Son enormes megalitos que han estado descansando durante varios siglos, cuyo propósito exacto sigue siendo confuso y desconcertante hasta nuestros días. Según la versión principal de los investigadores, los megalitos gigantes con los patrones tallados en la superficie sirvieron como antiguos altares de sacrificio. Uno de los megalitos más grandes tiene una longitud de 11 metros y un ancho de 8 metros. Esta enorme piedra tallada en granito pesa al menos 7 toneladas. La edad del monolito es de más de 2,5 mil años. Otro hecho notable es que la roca de granito a partir de la cual se crearon los megalitos es increíblemente sólida.
Incluso con los equipos modernos, es extremadamente complicado aplicar un rasguño en la superficie. Una vez más, nos preguntamos, ¿cómo los antiguos pudieron hacerlo? ¿Aún crees que fueron nuestros antepasados humanos? En Baalbek nos encontramos con piedras perfectamente talladas de 1500 toneladas, que ni siquiera un enorme templo romano podría albergar. Estas moles son tan enormes que es inexplicable cómo pudieron los antiguos habitantes o canteros para transportarlas y levantarlas, ya que se estima que cada una pesa entre 100 y 1000 toneladas. En Baalbek nuestra ciencia e ingeniería moderna queda ridículamente obsoleta, ya que no hay modo de usar ingenio e inteligencia para explicar cómo era posible o fue posible moverlas. Claramente, este es otro de estos recintos donde habitaron estos poderosos visitantes que cuenta la historia, y que se señala que habitaron por varios miles de años. Recordemos que esta fue la región de Ekron. Y en este lugar habitaron varios Elohim bíblicos. Y posiblemente, esas columnas se usaron para edificar las moradas del mismo Baal o para su padre, El. Y se sospecha que él, podría tratarse de Anu. El egiptólogo francés, François Ferdinand, descubrió en el año 1850 24 cajas negras de granito en la necrópolis de Saqqara. Hasta el momento se ignora cómo fueron construidas y qué propósito tenían. Las misteriosas cajas en forma de ataúd estaban enterradas en un sistema de cuevas a unas 12 millas al sur de la Gran Pirámide de Giza. Y se afirma que pesan entre 70 y 100 toneladas. Están hechas de granito de Asuán, diseñadas y construidas con precisión con medidas de hasta 2,28 metros de ancho, 4 metros de largo y 3,35 metros de altura. Una información extraída nos dice, entre otras cosas, que el perfecto corte de la piedra, de tan solo unos pocos micrones, es tan notable que algunos expertos han llegado a la conclusión de que no fueron construidos para los faraones egipcios, sino de hecho abandonados en la tierra por una raza alienígena y simplemente apropiados por algún tipo de entidad no humana y de un tamaño mucho mayor. Esta es la ciudad Nan Madal, y está construida sobre arrecifes de coral. Esta ciudad está ubicada cerca del lado sur de la Micronesia, y se trataría de la única ciudad antigua jamás construida sobre bancos de coral. Su tamaño abarca un área pequeña, sin embargo, es posible observar extrañas ruinas hechas de piedras y columnas tan pesadas que no está claro cómo fueron creadas y movidas. El solo hecho de transportarlas para luego situarlas ya demuestra que estamos frente a un misterio antiguo. Quizás el mismo método usado en las pirámides en todo el mundo fue usado en estas construcciones, como ya es conocido por los buscadores de misterios. En la antigüedad habitaron seres considerados dioses, y se instalaron en todo el mundo, en cada rincón de la tierra y el mar. Es posible que uno de estos seres creó una pequeña morada en medio del mar, sobre este banco de coral, lejos de las batallas entre sus pares en Medio Oriente y otros continentes. Otras voces señalan que para los pompeyanos modernos, consideran las ruinas como un lugar sagrado y a la vez aterrador, donde viven los espíritus. Pero eso ya es otro cuento. Este fenómeno psicológico se conoce como pareidolia y evidencia la increíble capacidad de nuestro cerebro para procesar toda la información de nuestro entorno y usarla para nuestra supervivencia. La pareidolia se produce cuando el cerebro adjudica una identidad conocida a cualquier objeto, área o paisaje de la naturaleza. Se trata de un acto reflejo que todos hacemos de forma involuntaria. Cuando nuestro cerebro percibe una similitud, por mínima que sea, con algún rostro que esté en nuestra base de datos, de forma automática, interpreta esa imagen que estamos viendo como una cara conocida. Este mecanismo de reconocimiento
tiene lugar en el área fusiforme facial de la corteza cerebral temporal y se desarrolla tanto en personas como en animales. Lejos de ser considerada una enfermedad, la pareidolia es una herramienta de defensa muy útil, consecuencia de una adaptación evolutiva que ha favorecido la supervivencia de muchas especies a lo largo de la historia. Su función principal es la de perpetuar nuestra supervivencia. Es como una alarma natural contra posibles depredadores. En fracciones de segundos, nuestro cerebro distingue rostros familiares de la cara de un potencial enemigo o es capaz de diferenciar otras figuras de rostros conocidos. Esta es la estación de radar abandonada Duga 1. Fue construida para rastrear y detectar misiles balísticos militares durante la era de la Unión Soviética. Construida en Pripyat, Ucrania, hoy es una ciudad fantasma a consecuencia de su cercanía con Chernóbil. Sin embargo, con la apertura controlada a los visitantes de la zona contaminada por el accidente de la planta nuclear en el año 2011, el misterioso Dugar 1 se ha vuelto un lugar de visitas al público. El radar Dugar solía considerarse un secreto de la Unión Soviética. A pesar de sus enormes dimensiones y poco sigiloso aspecto de más de 150 metros de altura, en medio de la vegetación, debió haber impactado en aquellos años. Si bien este radar desde lejos parece un solo objeto, al internarse en la estación, es posible darnos cuenta que está compuesto por cientos de antenas individuales y turbinas alineadas. La estructura en su totalidad mide 700 metros de largo y actualmente es parte de un circuito turístico que termina en Chernóbil. Ciertamente en todo el territorio de la ex Unión Soviética se encuentran muchos misterios que no tienen explicación aún. Y lo que estás viendo es otro de esos misterios. Y se trata de estas pequeñas edificaciones, similares a domos, y se les conoce como dólmenes. Estos están ubicados en el Cáucaso. Se han encontrado cientos de estos dólmenes. Los investigadores señalan que tendrían más de 28.000 años, y que se trataría de estructuras prehistóricas. Si bien su aspecto son sorprendente a primera vista, lo misterioso es, teniendo en cuenta la antigüedad de estas construcciones, nos preguntamos, ¿cómo pudieron los prehistóricos habitantes de estos dólmenes para darle forma a estas piedras que en algunos casos son notoriamente arqueadas, de manera artificial? Estas estructuras fueron cuidadosamente armadas, a tal detalle que las puntas de cada unión de las rocas tienen esquinas que encajan y se podría formar un semicírculo casi perfecto. Todo indica que en el Cáucaso hubo una línea evolutiva, distinta a la que sabemos por medio de los textos que señalan a los hebreos como los primeros habitantes presumerios. Sin embargo, si la datación es correcta, posiblemente estos hallazgos son otro obstáculo para aquellas voces oficiales que cuentan la evolución de los humanos, pero ocultan esta parte de la historia ya que irrumpiría en aquella versión oficial. Los cráteres de la tundra se ubican en lo profundo en la península de Yamal y se extienden a lo largo interminables paisajes. Si no fuese por la vegetación presente y los lagos, este entorno sería un lugar muy solitario. Casi no existen animales, aves e insectos, esto debido a las duras condiciones de la región. Cuando se hallaron estos cráteres, inmediatamente se creó un halo de misterio, al presenciar este tipo de entradas y el misterio de hasta dónde llegarían. Sin duda, es un misterio que aún nadie quiere atreverse a indagar. Aunque, los primeros datos señalan que los agujeros se extienden a una profundidad de hasta 90 metros y un ancho de unos 56 metros. Casi todos los cráteres están llenos de agua y se asemejan a un agujero redondo. Y los científicos que han llegado a este lugar expresan la sensación de misterio que tendría el orígenes de este fenómeno.